La pobre Narcisa. Cuento escrito y leído por Adrián Guillén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la bendición caiga sobre todos ustedes, dijo el cura mientras agitaba el hisopo y esparcía agua bendita, primeramente sobre el sencillo féretro pintado de gris colocado frente al altar. Reluce como único adorno un pequeño crucifijo colocado sobre la tapa superior del cajón, como si fuera un guardián del cadáver que se encuentra ahí dentro. Luego rocía agua a todos los que estamos ahí presentes, acompañando a los dolientes. Yo me limpié discretamente las gotas que cayeron en mi cara y observé, sin perder detalle, que una mujer de tez arrugada y flaca se acercaba al cajón y colocando su mano derecha sobre la madera, decía algo que no alcanzaba a escuchar. Y después, con el llanto contenido en extraños espasmos, se alejó, cubriéndose la cara con sus manos temblorosas. Ella es Narcisa, me dice la persona que está a mi lado. Pobrecita, le ha tocado vivir una vida llena de dolor. No entendí qué me quiso decir con eso, y no pregunté más, porque en ese momento el féretro fue alzado en hombros por 4 hombres que caminaban lentamente, y tratando de hacerlo de la mejor manera posible, lo sacaron del recinto para encaminarse por los pasillos entre las tumbas rumbo a la fosa recién cavada. Faltaban pocos minutos para que los restos de don Prudencio, el anciano con quien yo había entablado una buena amistad en el transcurso de su tratamiento y a raíz de sus múltiples visitas a mi consultorio debido a una larga y dolorosa enfermedad terminal de la que yo no pude hacer absolutamente nada, fuera sepultado a 2 metros bajo tierra y cubierto con la tierra húmeda para nunca más volverlo a ver. Ingrata enfermedad que lo fue minando poco a poco hasta dejarlo en los puros huesos. Después de 15 minutos de traqueteo con el féretro en hombros y de estallidos repentinos de llanto, como si fueran breves explosiones, nos fuimos internando poco a poco hasta llegar a la fosa recién cavada, donde yacían desde hacía 2 años los restos de su esposa, doña Petrona, y los de sus padres, don Anastasio y doña Gertrudis, muertos muchísimos años antes, más de 50, creo yo, y que quizá ya no existieran más que algunos huesos resecos, pelos enmarañados y trozos de tela podrida, reliquias de lo que un día fueron sus cuerpos y sus vestimentas con las que fueron enterradas. De sus historias ya nadie se acordaba, porque don Prudencio pocas veces platicó de ellos. Solo decía que fueron asesinados hacía ya tanto tiempo que ni siquiera sabían por qué. Tanto tiempo había pasado que sus nombres se habían borrado de las cruces clavadas sobre la lápida. Solo el nombre de doña Petrona se leía claramente, porque apenas había cumplido 2 años de muerta. La historia de don Prude, como le decía la gente que lo conocía, era una historia de vida común y corriente. Un hombre trabajador, pero borracho. Aparentemente era un hombre muy estricto con su familia. Ellos le tenían mucho respeto, o quizá miedo, sobre todo la hija mayor, Narcisa, la mujer flaca y huesuda que vi acercarse al féretro cuando finalizó la misa de Requiem. Narcisa tenía 12 años cuando un día Prudencio llegó borracho a su casa, exigiendo comida caliente. Ella estaba sola y corrió a la cocina a buscar algo para darle de comer a su papá.
pero él empezó a llamar a Petrona y al no obtener respuesta, Narcisa con timidez llegó hasta él con un plato de frijoles fríos. Mi mamá no está, le dijo tratando de serenarse. Prudencio la quedó viendo con sus ojos vidriosos por el alcohol, y por su mente pasó una escena de perversión mientras se ponía de pie y tomaba con fuerza del brazo a la niña, olvidándose de que tenía hambre, y la llevó casi a rastras hasta la cama. Así empezó el calvario de la pobre niña. Fueron muchos años de abuso, sometida a escondidas de los caprichos del papá borracho, sin que nadie aparentemente se diera cuenta. Muchos años de silencio y de sufrimiento y de llanto. Lo que pasaba es que las dos hijas más pequeñas y la esposa Petrona le tenían mucho miedo y se hacían como que la Virgen les hablaba mientras éste arrastraba a la niña hacia la cama. Cuando ella se convirtió en una mujercita, delgaducha y poco agraciada, fue la comidilla de los vecinos, porque estaban enterados de lo que pasaba entre su papá y ella. Viven juntos, decían refiriéndose a que sostenían relaciones sexuales. Evidentemente desconocían la realidad de las cosas. Tal vez ella no es su hija, comentaban algunos, porque la mamá está enterada de eso y no dice nada. 2 años después, Narcisa quedó embarazada. Y 1 año después de nacer su hija, volvió a embarazarse. Así es que tuvo 2 hijos. Aunque todo parecía guardarse en el cajón de los secretos, todo mundo sabía lo que pasaba en esa casa. Pasaron los años y al cabo de un tiempo, doña Petrona enfermó y murió. Eso sucedió 2 años antes que don Prudencio, llevándose, según ella, el secreto también guardado y tolerado. 1 año después de morir doña Petrona, apareció el cáncer de colon en don Prudencio, que progresó sin remedio y que le hizo pagar todo el sufrimiento que le había provocado a la pobre Narcisa, consumiéndose poco a poco entre los dolores y la pestilencia que le provocaban las heridas infectadas, deshaciendo sus carnes sin poder evitarlo, y la colostomía, que parecía un volcán aventando caca día y noche. Yo me enteré de esta triste historia cuando asistí al infortunado Prudencio, y que a pesar de los medicamentos más potentes que le administraba, no lograba calmar el dolor que le hacía gritar desde que amanecía hasta que entraba la noche. Así fue como una tarde se acercó a mí Narcisa. Déjelo ya, me dijo, deje que sufra y que pague. Yo la quedé viendo porque no sabía absolutamente nada y pensaba que ese pobre hombre que se consumía en el peor de los sufrimientos no se merecía eso, porque lo consideraba un buen hombre. Pero al ver su rostro amargo y lleno de rencor de la mujer, y con lágrimas escurriendo y empapando el cuello de su vestido, me entró la curiosidad, y con un poco de insistencia logré que ella me platicara su historia. Aprovechando que estábamos solos, me tomó del brazo y me llevó afuera, cerca del fogón, donde se estaba calentando una olla con agua que servía para limpiar las heridas a don Prudencio. Y en pocos minutos, ella con lágrimas en los ojos me contó todo. Después de unos minutos dejó de hablar y sollozando agachó la cabeza. Después de un rato de silencio me acerqué a la cama del moribundo,
A pesar de que como médico me sentía con la obligación de aliviar el dolor de un enfermo, en esos momentos me sentía avergonzado y nauseoso. Me di la vuelta sin administrarle ningún medicamento y salí, sin atreverme a ver a Narcisa, que permanecía sentada con la cara entre sus manos. No volví a esa casa hasta 5 días después para firmar el acta de defunción. Prudencio murió 5 días después, entre gritos de dolor, pidiendo perdón a Dios por todo lo malo que había hecho en su vida y sobre todo pidiéndole perdón a Narcisa, quien cabizbaja no decía absolutamente nada. El descenso del féretro hasta el fondo de la fosa marcó el final del sufrimiento de ese hombre, pero sobre todo de Narcisa, que suspirando echó su última lágrima y se dio la vuelta para regresar a su casa antes de que el féretro quedara cubierto de tierra. Y sin que nadie la viera, entró a su casa y en silencio hizo un atillo con su ropa y volvió a salir marchando para perderse en la penumbra de la tarde, mientras los pájaros revoloteando entre las ramas de los árboles buscaban refugio para pasar la noche.